¿Qué tal, ñoños? ¿Qué tal, ñoñas? Soy el licenciado sin licencia y antes de comenzar este video me encantaría agradecerle a esos 144 suscriptores que han estado ahí dando todo el ánimo, colocando su posteo, su dedito arriba, apretando la campanita para que los notifiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Son ustedes el ánimo que necesito para seguir con estos videos, que créanme que me hacen muy feliz y me llenan completamente los días de ocio. Dicho eso, muchachas y muchachos, aprovechando la efervescencia que ha generado la película de Batman de este año 2022, digo 2022 porque no sé si están viendo esto el 2030, el 2040, no sé hasta cuándo dure YouTube, ni yo tampoco, así que igual es bueno decir la fecha que estamos viendo esto. La película de Batman de Matt Reeves está generando muchísima efervescencia. Y dentro de todo eso se ha visto que es una de las películas que tiene más inspiración en cómics. Hay un montón de detallitos que hemos visto en cómics, los que vimos la película ya. Revisando algunas entrevistas, hemos visto, por ejemplo, que el director Matt Reeves ha dicho que se inspiró en Año 1, se inspiró en El Largo Halloween, se inspiró en No Vayas a Roma, creo que se llamaba esa de Catwoman, se inspiró en Batman Ego, le han dado mucho a Batman Ego, pero casi nadie ha tomado en cuenta que el señor Robert Pattinson, que es el actor que interpreta a Batman, dijo que su personaje de Batman, está basado en un cómic que él leyó del señor Denis O'Neil llamado Shaman, que es el cómic que tengo aquí en mi mano. Y en este videito vamos a hacer una pequeña revisión para entender por qué es tan importante para esa película. Y además nos va a servir como excusa para hacerle una pequeña revisión también a esa maravillosa colección llamada Leyendas del Caballero Oscuro de finales de los 80 e inicios del 90. Pero para entender esto tenemos que saber cómo comienza todo. Entonces yo voy a subir un poquito aquí la camarita. Recuerden que yo soy el licenciado sin licencia, por tanto tengo que hacer estas cosas súper artesanalmente o análogas, ahí está, para que no se aburran. Obviamente para que no se aburran. Bueno, pues en el 89, como ya sabemos, aparece la película de Tim Burton, Batman. Antes de eso, Warner da la indicación a todos sus sectores que tienen que empezar a promocionarla y además utilizarla para sacar nuevos productos. Dentro de estos nuevos productos, recordemos que DC Comics pertenece a Warner. Por tanto, el señor Denis O'Neil, que era el editor de todos los cómics de Batman, que en ese entonces eran simplemente dos, teníamos Detective Comics y teníamos Batman, decide crear una nueva colección. Esta colección se llamaría Leyendas del Señor de la Noche, o mejor dicho, Leyendas del Caballero Oscuro. Bueno, a veces me confundo porque saben que hay un montón de traducciones dependiendo los países a los cuales nos estamos refiriendo. Dicho eso, voy a prender de nuevo la camarita, vamos abajo. Denis O'Neil, que ya de por sí era una leyenda del cómic en ese periodo, y era el editor, era una leyenda, había creado a Ra's al Ghul, estaba guionizando Question, que estaba en su mejor momento de su gran carrera el señor Denis O'Neil. Se plantea y dice, a ver, ¿de qué hacemos cómic de Batman? Ya tenemos el presente de Batman. Tenemos un año increíble que acaba de pasar, que es el 88. Creamos The Cult, hicimos La Broma Asesina, Una Muerte en la Familia, todo esto el 88, Un Lugar Solitario para Morir. ¿Qué hacemos? No sé, teníamos un montón de guionistas, teníamos a el mismo Denis O'Neil, Norman Breyfogle, que era dibujante, Alan Grant, Alan Davis, Mark Wolfman, Jim Starlin, Doug Moch, dibujante Jim Aparo. Tenían un dream team de guionistas, puras leyendas trabajando en DC. Entonces, el señor Denis O'Neil dice, ¿por qué no empezamos a darle la oportunidad a todos estos guionistas que den su visión de Batman? Pero como no podemos interferir con las cosas que estamos haciendo, hagamos historias del pasado de Batman. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, utilicemos como base
año 1. Y aquí yo voy a subir de nuevo acá, para que veamos un poquito de año 1. No tengo el cómic aquí en este lugar, así que voy a tener que utilizar el digital. Aquí este es un scan de esa ya clásica editorial 5. Los que ya son más viejitos se acordarán. Bueno, este cómic fue dibujado por el señor David Mazzucchelli, y guionizado por Frank Miller, y es del 87, y nos cuenta el primer año de Batman, el señor Bruce Wayne transformándose en Batman. Y si nos damos cuenta, nos dice que todo comienza el 4 de enero, mostrándonos a James Gordon llegando en tren, y al señor, ahí está James Gordon, y al señor Bruce Wayne llegando en avión. ¿De dónde llegaba el señor Bruce Wayne? En teoría llegaba de un largo viaje de 12 años, que nadie sabía dónde andaba, sino que llegaba y se iba, y toda Gotham estaba interesada en él. Mientras tanto, Gordon llegaba por primera vez a la comisaría de Ciudad Gótica. Vemos, por ejemplo, cómo llega el señor Bruce Wayne a su mansión y cómo Gordon empieza a tener problemas con sus compañeros. Bueno, si nos damos cuenta, van pasando muchos días entre medio. En teoría, ellos llegan el 4 de enero a Gotham. Y aquí, si nos fijamos, ya vamos en el 21 de febrero. ¿Qué pasó entre esos meses? O sea, mejor dicho, entre esos días. Eso es lo que el señor Denis O'Neill empieza a decir. Hay muchos espacios en blanco en año 1. Por tanto, vamos a rellenarlos con distintas historias. Y así es como aparece el primer número de Leyendas del Señor de la Noche. O mejor dicho, Leyendas del Caballero Oscuro, que tenemos aquí en esta mesita. Vamos a abrirlo. Como base, utiliza año 1 y nos deja así entrever que Bruce Wayne iba y venía reiteradamente a Ciudad Gótica. No es que haya llegado recién el 4 de enero, sino que siempre iba y venía. Dejaba algunas cosas, dejaba libros en la mansión, no le decía a nadie y desaparecía de nuevo. De hecho, por ejemplo, aquí dice: bienvenido a casa, señor Bruce. Gracias, Alfred. Y aquí le pregunta: ¿cuánto tiempo nos quedaremos esta vez? ¿Lo suficiente para deshacer el equipaje? Ahí nos da a entender que siempre estaba viajando. Entonces, nos da a entender que cuando nosotros vemos a Bruce Wayne llegar recién aquí a Gotham, vamos aquí, cuando llega a Gotham, esto es solo para las cámaras. Él ya había llegado hace bastante tiempo a su mansión. O sea, esos son los pequeños detallitos que vamos viendo en esta colección. Luego nos muestra, a ver si podemos colocar un poquito más acá. Nos dice que Bruce Wayne decide ir a conocer el territorio que va a ir a defender. Y aquí nos muestra la clásica pelea de año 1, donde se enfrenta al chulo de Catwoman, se enfrenta a Catwoman, a los policías que casi mueren, etc. De hecho, esto mismo lo vamos a realizar aquí arribita. Si se dan cuenta, vamos más abajo, de un segundito, ya, ahí está. Deje enlazar esto acá, ahí sí. Si nos damos cuenta, es la misma historia que está acá, la misma ropa, la misma chaquetita, el mismo gorrito, todo exactamente igual. Ahí está la pelea que ven. Todo esto así como paréntesis. El traje de Selina Kyle en la película es exactamente el mismo del cómic de año 1. De hecho, si nos damos cuenta, la Catwoman que está aquí en año 1 incluso tiene incluso rasgos
de afroamericana. Así que súper bien la adaptación ahí en la película. Bueno, si nos damos cuenta, toda esa pelea está resumida aquí en una o dos viñetas en el cómic de Shaman. Y usted dirá, ¿y para qué la resume? Pues no tiene ningún sentido leer dos veces el mismo cómic. Bueno, porque complementa la idea de por qué tenemos un Batman. Déjeme tratar de encontrar aquí lo que ando buscando al tiro. Aquí está. Déjeme enlazar esto aquí. Ya, si nos damos cuenta, Bruce Wayne llega moribundo a la casa. Ya aparece un murciélago de la nada. Ahí está el murciélago, que rompe el vidrio y así, en teoría, él tiene una especie de premonición y dice, ah, tengo que convertirme en un murciélago. Chuta, se está apagando el computador, pero yo creo que alcanzamos. Dice, ah, miren, tengo que transformarme en un murciélago para cumplir mi misión, que es básicamente lo mismo que está acá. Pero aquí nos dice que entre la llegada del murciélago y tocar la campanita para salvarse la vida, Bruce Wayne tiene una visión que vimos hace poquito en este cómic, que es la máscara del chamán que le salvó la vida. ¿Usted dirá, quién le salvó la vida? Bueno, aquí vamos a ver. Cuando el cómic parte, nos muestra que parte del entrenamiento de Bruce Wayne era cazar personas. ¿Qué personas? No así para matarlas, sino cazar criminales con la ayuda de cazarrecompensas. Y mientras él entrenaba en Alaska, el cazarrecompensa que lo estaba entrenando es asesinado y él debe salvarse. ¿Cómo se salva? Peleando con el delincuente que intenta matar, bueno, que en realidad mató a su maestro que le estaba enseñando cómo cazar personas en la naturaleza, lo derrota, pero Bruce Wayne queda a la deriva en el frío y el hielo. Tan es así que sufre una hipotermia, empieza a alucinar y se desploma en la nieve. Técnicamente, Bruce Wayne debió haber muerto en ese momento, pero como que se le apaga la tele y de repente se ve rodeado por personas. Personas que atrás tienen a esa figura con rostro de murciélago. Esa persona con rostro de murciélago empieza a bailar y empieza además a relatarle una historia de cómo los murciélagos quitan la enfermedad. Y vamos viendo cómo esa máscara va abriéndose una y otra vez, que es básicamente lo mismo que vio Bruce Wayne cuando se estaba muriendo, cuando estaba perdiendo sangre. Cuando revive, o cuando abre los ojos y recupera la conciencia nuevamente, ve a esta persona y ella le explica que su abuelo es un chamán y utilizaron sus creencias, su antiguo misticismo, para poder salvar a Bruce Wayne de la hipotermia. Le cuenta que hay una especie de historia, una historia mágica que va a salvar a las personas cada vez que la escuchan y le quita todas las enfermedades. Bruce Wayne, como es una persona más científica, dice, bueno, yo creo que es muy bonita tu historia, pero yo creo que me salvé porque me puse unas mantitas, estoy más caluroso, con más calor y además yo soy un millonario, tomo mis vitaminas. Así que lo más seguro que eso me sanó. Pero aún así, muchas gracias, señorita desconocida, me voy. Y se fue. Pero antes de irse, la muchacha le ruega a Bruce Wayne que no le cuente a nadie sobre esa tradición. ¿Por qué? Porque son ancestrales y deben protegerlas. ¿Qué hace el señor Bruce Wayne cuando llega a Ciudad Gótica? Lo primero que hace, bueno, lo segundo que hace es pedirle a Alfred que financie a un tipo que va a Alaska para que investigue a esa tribu. Y entonces él queda ahí. Dice, bueno, será, le voy a dar un poco de plata para que investigue todo eso de la tribu. En una de esas era verdad lo de la historia. ¿Cuál fue el problema? Que de repente el caballero que el señor Bruce Wayne empieza a financiar se empieza a apoderar de las cosas que poseía esa tribu
técnicamente los empieza a despojar. Y Bruce Wayne se empieza a sentir culpable, tan culpable que cuando llega al terminal de buses ve que las personas que lo habían salvado ahora tienen que bailar por unas pocas monedas porque está lleno de turistas que están ahí y además se burlan del chamán. Y el chamán también se tiró a la botella, empezó a beber, ya que todo su misticismo había desaparecido en medio de tantas burlas. Y ahí además recibe una buena cachetada del señor Bruce Wayne por haber contado la historia que había prometido no relatar. Paralelamente, en Ciudad Gótica están ocurriendo una serie de asesinatos rituales. Alguien está matando personas en honor a un demonio llamado Chuvala. Un demonio o un dios, no se sabe. La idea de este Chuvala, aquí lo voy a colocar, es que es tan poderoso en teoría y su culto es tan fuerte que las personas que lo adoran empiezan a confundirlo con Batman. Entonces cuando ven a Batman, ellos se suicidan. Y eso es el problema en sí. Después Batman se da cuenta de que todas las personas que se empiezan a suicidar por culpa de Chuvala son simplemente personas que vienen de una isla que se llama Santa Prisca, que es una isla que inventó el señor Denis O'Neill en Question para representar un país en el cual existe un narcoestado que vende droga a Estados Unidos. Es una forma de no meterse en problemas y seguir vendiendo cómics en distintos países sin ensuciar su honor más que nada. Bueno, en fin, la cosa es que al final está todo relacionado. El tipo que roba las máscaras, el sacerdote que hace asesinatos, rituales y además la droga. Y todo eso está completamente enlazado. Y esa es la historia. No les quiero contar el final porque tiene un final súper desconcertante por momentos y lleno de acción. Pero no les quiero contar el final. Lo que sí me gustaría mostrarles es que, por ejemplo, el gran pecado aquí del señor Denis O'Neill es que no coloca ninguna fecha. Uno tiene que ir enlazando segmento con segmento según lo que uno piensa que podría haber pasado. Otra cosa interesante que nos cuentan acá es que, en teoría, Alfred es el que crea el traje de Batman. Bruce Wayne le pide que lo cree, y aquí después vemos esta increíble secuencia donde se pone el traje Batman y por primera vez sale a defender la clínica de Leslie Tompkins. Y esta es la primera vez que supuestamente Batman anda surcando por Ciudad Gótica. Y si nos damos cuenta, aquí termina el número 1 y en el número 2 han pasado 6 meses. ¿Cómo sabemos que pasaron 6 meses? Súper simple. Aquí vemos a Bruce Wayne que va a hablar con James Gordon. James Gordon se conoce con Bruce Wayne. A ver, veamos. Aquí lo tengo marcadito. Ahí está. El 25 de septiembre. O sea, entre el número 1 y el número 2 de Chamán pasan 6 meses. O sea, un montón de tiempo para que se puedan crear nuevas historias acá. Bueno, pues vamos como para ir redondeando también el videito. ¿Por qué el señor Robert Pattinson dice que le sirvió esto para crear a su personaje de Batman en la película? Bueno, él dice, ¿cómo hago de que se vuelva creíble un personaje que llega disfrazado de murciélago a resolver crímenes? Él dice, primero me pongo en el papel de el detective que está trabajando ahí, que está madrugando y dice, chuta, esto hay que hacerlo así, de esta forma, y hay que tener cuidado con la evidencia, y de repente aparece un tipo disfrazado. ¿Y qué hago? ¿Cómo le creo? ¿Cómo le creo que él es el mejor detective del mundo? Entonces, lo que dice Robert Pattinson es que en este mismo cómic nos explica que Batman adopta la ideología de un chamán. Eso quiere decir
que transforma un relato creado, y lo vuelve realidad al repetirlo una y otra vez. Así como un chamán es capaz de hacer creer a toda una comunidad de que sus poderes son reales, porque a la larga, de una forma u otra, surgen efectos en la comunidad. Batman de poquito va mostrando que sus métodos funcionan. Entonces la policía, que de a poquito va aceptando a este tipo disfrazado de murciélago, acepta toda su mitología que el mismo Batman ha creado. Recordemos que el lenguaje crea realidad, que es básicamente lo que dice acá el cómic, que el señor Bruce Wayne es sanado con la palabra gracias al chamán. Y eso sería súper buen cómic, y siempre es bueno revisar estos clásicos. Y eso sería. Muchas gracias. Soy el licenciado sin licencia. Espero que estén todos muy bien. Si les gusta este video, pónganme ahí el dedito hacia arriba, y podríamos hacer algo relacionado también con más cómic de Leyendas del Señor de la Noche. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.